Entonces, ¿qué tenemos aquí? No mezclar con ácidos u otros agentes de limpieza. ¿Me pregunto por qué? Hola a todos. Estoy seguro de que usted, como yo, alguna vez ha leído la etiqueta de un producto de limpieza, especialmente mientras está sentado en su amigo de porcelana. Me pregunto qué contienen estos productos y con qué más no se deben mezclar. Bueno, vamos a averiguarlo. Creo que desde niños a muchos de vosotros os dijeron que no se puede jugar con productos químicos domésticos y mezclar distintos reactivos entre sí. Al fin y al cabo, el resultado de la interacción de estas sustancias puede ser una reacción química completamente impredecible, que puede ser tanto espectacular como muy perjudicial para el experimentador. Por ejemplo, en mi video anterior les mostré cómo es mejor apagar un metal en llamas, y resultó que lo mejor es hacerlo con sal de mesa común. Todos mis extintores solo intensificaban las llamas. Especialmente muy bien lo hacía el agua común. Pero ¿qué hay del agua seca? Después de todo, es precisamente este tipo de agua la que se utiliza para apagar incendios en salas de servidores, para no dañar la costosa electrónica y minimizar los daños. Vamos a comprobar qué sucede si la mezclamos con metal en llamas. Si no lo sabías, en la extinción de incendios se utiliza una sustancia llamada Novec 1230, que es una acetona fluorada, un compuesto orgánico de carbono, en el que todos los átomos de hidrógeno fueron reemplazados por flúor. Debido a sus propiedades de evaporarse rápidamente y no disolver muchas sustancias, este compuesto fue llamado agua seca. De hecho, incluso una computadora en funcionamiento no sufre ningún daño al estar sumergida en una bañera con este líquido inusual. Realizar el experimento de extinguir metales con agua seca, decidí usar un metal alcalino activo, el potasio. Este trozo lo he guardado durante bastante tiempo, simplemente en una película al vacío, por lo que ya se ha cubierto de una capa de peróxidos y carbonatos de potasio. Primero, el potasio debe cortarse en pequeños trozos, con los que será más cómodo trabajar. Después, hay que colocarlos en un frasco con queroseno para su almacenamiento. Como se puede ver, el potasio es un metal muy blando, y se corta con un cuchillo como si fuera mantequilla, oxidándose al contacto con el aire. Al final, decidí cortarme un par de cubos de potasio puro sin la capa de óxido. Después de eso, quedaron bastantes recortes en la mesa, que ya no cabían de ninguna manera en el frasco con queroseno. Bueno, creo que se puede deshacer de ellos simplemente echándoles agua. Sí, como pueden ver, está terminantemente prohibido mezclar trozos de potasio con agua. Es sorprendente cómo el recipiente de vidrio soportó una reacción tan potente. Después de que el balde se secó, se puede intentar mezclar potasio encendido con agua seca, que vierto en el recipiente superior. Después de eso, enciendo un trozo de potasio. Debido a su alta reactividad y su bajo punto de fusión, el potasio se enciende con bastante facilidad. Creo que se puede intentar apagarlo con agua seca. Bueno, en mi humilde opinión, solo empeoró significativamente las cosas, de una manera bastante notoria y considerablemente. Resulta que muchos derivados halogenados, como el agua seca o el cloroformo, reaccionan con metales activos como el sodio, el potasio o el litio. Por eso, está prohibido apagar metales en combustión con esta sustancia. Por cierto, justo tengo por ahí una vieja botella de cloroformo. Voy a intentar apagar el potasio encendido con él también. Como se puede ver, la reacción es incluso un poco más fuerte que con el agua seca. Además del potasio, también decidí hacer un experimento apagando litio con agua seca, un metal alcalino activo que hoy en día incluso se encuentra más a menudo que el potasio. Como se puede ver, con él la reacción ya no es tan activa, pero aún así, esto no es extinción, más bien al contrario, es un aumento de la reacción. Sí, por supuesto, el potasio y el agua seca son sustancias exóticas, no se encuentran en la vida cotidiana. ¿Y existen en la vida común sustancias que no se mezclan? Por supuesto que sí. Por ejemplo, el mismo permanganato de potasio y la glicerina, que todavía se pueden encontrar en farmacias en Rusia y Europa del Este. El permanganato de potasio, conocido comúnmente como permanganato, es en sí mismo un potente oxidante que incluso en una solución diluida posee buenas propiedades antisépticas. En otras palabras, oxida y destruye casi todos los microorganismos que entran en contacto con él. Si se vierte glicerina, un alcohol poliatómico, sobre un montículo de permanganato, el contacto con el permanganato de potasio desencadenará una cascada de reacciones químicas,
donde los grupos hidroxilo de la molécula de glicerina comenzarán a oxidarse a grupos aldehído, cetona y carboxilo, lo que calentará considerablemente la mezcla. En cierto momento se genera tanto calor que la mezcla hierve e incluso puede autoinflamarse. Por ejemplo, esta reacción se puede utilizar para hacer fuego si no se tienen cerillas a mano, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero con lo que definitivamente no se debe mezclar el permanganato de potasio es con ácido sulfúrico concentrado, ya que como resultado de esta reacción química se forma ácido mangánico, que se descompone rápidamente en el peligroso óxido de manganeso 7. Esta sustancia es un líquido de color verde oscuro que posee propiedades oxidantes bastante potentes. Basta con que cualquier sustancia orgánica entre en contacto con este peligroso líquido para que se inflame de inmediato. En mi caso fue alcohol etílico, pero el efecto resultó bastante interesante, y como cualquier oxidante, el permanganato de potasio no debe mezclarse con ninguna sustancia orgánica, por ejemplo, con azúcar. De hecho, con fricción intensa, la mezcla también puede autoinflamarse en muchos casos. En la vida cotidiana también podemos encontrarnos con otro oxidante fuerte, el hipoclorito de sodio, que es el componente principal de la lejía común. A menudo, la concentración de hipoclorito de sodio en ella no supera el 20%. Sin embargo, también existen ciertos riesgos asociados a su uso. Por ejemplo, si accidentalmente se mezcla esta sustancia con vinagre común, debido al cambio de acidez, el hipoclorito de sodio comenzará a descomponerse en sal de mesa y cloro gaseoso, que se liberará en forma de burbujas. El cloro en sí mismo es un gas peligroso, que incluso fue utilizado como arma química durante la Primera Guerra Mundial. Así que, creo que entienden que, tras inhalar un gas como este, será difícil recuperar la salud. Además de permanganato de potasio de farmacia y del hipoclorito de sodio con cloro, en la vida diaria se encuentra el hipoclorito de calcio, o la cal clorada común en gránulos como estos. Esta sustancia se usa para la cloración de choque de piscinas, es decir, para desinfectar el agua muy rápida y drásticamente. Como con la lejía, no se debe mezclar con vinagre para evitar la liberación de cloro tóxico, pero con lo que está absolutamente prohibido mezclar la lejía común es con líquido de frenos. Ni siquiera sé quién podría haber pensado en hacer eso, pero de todos modos vamos a comprobar qué sucede si mezclamos estos dos reactivos tan inusuales. Para empezar, cabe una pequeña hendidura en la arena, en la que vertí aproximadamente 1 kilo de hipoclorito de calcio. Después de eso, empapo generosamente la lejía con líquido de frenos, que en sí mismo es una mezcla de polietilenglicol, ésteres de boro y otras sustancias auxiliares. El componente más importante e interesante para nosotros es el polietilenglicol, es decir, una cadena de moléculas de etilenglicol unidas entre sí. Al entrar en contacto con un potente oxidante como el hipoclorito de calcio, la molécula de polietilenglicol comienza a descomponerse en sus partes constituyentes, cuya composición es difícil de determinar. ¿Qué se sabe? Que como resultado de esta reacción, la mezcla comienza a calentarse gradualmente hasta alcanzar el punto de ebullición del líquido de frenos y el pico de la reacción. Sí, como pueden ver, esta mezcla también se autoenciende fácilmente y luego arde como si fuera combustible para cohetes. Lo más peligroso aquí es que, al mezclar estas dos sustancias, al principio visualmente no ocurre nada, y esto puede ocurrir durante hasta 2 minutos, después de lo cual la mezcla se enciende repentinamente. Así que tengan mucho cuidado con la cal clorada y no la mezclen con cualquier cosa. Como creo que ya han entendido, no vale la pena mezclar oxidantes con reductores en la vida cotidiana, pero por si acaso, aquí tienen un par de ejemplos más. En las tiendas de fertilizantes a menudo se vende nitrato de amonio, también conocido como salitre amoniacal, como un buen fertilizante nitrogenado. Como muchos nitratos, esta sustancia puede oxidar ciertos materiales, por ejemplo, algunos metales. Si accidentalmente se mezcla nitrato de amonio con impurezas de sal y polvo de zinc, al caer solo una pequeña gota de agua en la mezcla, la reacción química no se hará esperar en absoluto. Como en cualquier reacción de óxido-reducción, el salitre actúa aquí como oxidante, es decir, toma electrones del zinc. Las impurezas de sales y el agua solo sirven como catalizadores de la reacción, así que mantén tu fertilizante alejado de partículas metálicas. Además del nitrato de amonio, también se vende como fertilizante el nitrato de potasio, conocido también como salitre potásico. Esta sustancia es también el componente principal de la pólvora negra. Lo interesante es que, mientras se inventaba la pólvora en el siglo XI de nuestra era, los antiguos alquimistas intentaban mezclarla con cualquier cosa, por ejemplo, con azufre y potasa, que se forma al quemar madera.
Si se mezclan estos tres componentes en proporciones determinadas y se funden, en un momento la mezcla simplemente detona. Para comprobar este experimento, preparé una mezcla así y decidí empezar con una pequeña cantidad, unos 200 miligramos, que coloqué en un pequeño recipiente, el cual a su vez puse a calentar en una placa común. Después de aproximadamente 3 minutos, la mezcla se fundió y, como se había predicho, detonó. La siguiente vez decidí tomar el doble de la mezcla. Veamos cómo se comporta. Sí, bastante bien. Creo que ya sería peligroso hacer el experimento con una cantidad mayor. Los científicos tienen dificultades para explicar por qué ocurre esto, y qué papel juega el carbonato de potasio en la reacción. Es posible que reaccione con el azufre formando polisulfuros que luego interactúan con el nitrato de potasio. Si les interesa, escriban sus propuestas en los comentarios. Hasta ahora he mezclado cosas que, incluso en teoría, podrían encontrarse en la vida cotidiana. Pero si alguna vez llegan a trabajar en un laboratorio de química, estos siguientes reactivos tienen terminantemente prohibido mezclarse. Por ejemplo, en el laboratorio a menudo se encuentra un reactivo como el óxido de cromo, bífono, que se utiliza en mezcla con ácido sulfúrico para la limpieza profunda de vidrio o algunos metales. El óxido de cromo, visto en sí mismo, es un oxidante fuerte, además de ser una sustancia cancerígena, por lo que se debe trabajar con él con mucho cuidado. Como muchos otros oxidantes, reacciona con reductores, como por ejemplo, el alcohol etílico común. Como se puede ver, al entrar en contacto el alcohol con los gránulos de óxido de cromo, Bi, la mezcla hierve de inmediato, esparciendo alrededor salpicaduras tóxicas. Para neutralizarla completamente, basta con prender fuego al óxido de cromo junto con el alcohol parcialmente oxidado. Después de esto, la mezcla se encenderá y el óxido de cromo hexavalente se convertirá en el inocuo óxido trivalente, que ya tiene un color verde más suave. Pero si el óxido de cromo está muy bien pulverizado desde el principio, entonces al primer contacto con el alcohol, la mezcla se encenderá por sí sola de inmediato. Por eso con estos reactivos también hay que ser extremadamente cuidadoso. Además del óxido de cromo, en el laboratorio se puede encontrar otra sustancia inusual, que también se utiliza a bordo de submarinos, el peróxido de sodio. En los submarinos, esta sustancia se utiliza para limpiar el aire del dióxido de carbono, ya que el peróxido de sodio reacciona muy bien con él, y además, produce un subproducto útil, oxígeno puro. Además, se utiliza frecuentemente para blanquear madera, ya que al mezclarse con agua forma peróxido de hidrógeno, una potente sustancia blanqueadora. Pero si en este proceso el peróxido de sodio se mezcla con algo inflamable, por ejemplo, con copos de maíz azucarados, al entrar en contacto esta mezcla con agua, el concentrado de peróxido de hidrógeno comenzará a oxidar todo a su paso, acelerando la reacción química debido al calor generado. Como pueden ver, esta mezcla también puede autoinflamarse, así que hay que tener mucho cuidado con ella. Además de las llamadas reacciones prohibidas en el hogar, también existen algunas permitidas. Por ejemplo, la reacción química más común en casa es la reacción entre el bicarbonato de sodio y el vinagre. Como resultado de la interacción de estas sustancias, se forma acetato de sodio, agua y también dióxido de carbono, que es más pesado que el aire, por lo que se acumula en el fondo del vaso. Si se introduce una cerilla encendida en ese recipiente, se apagará de inmediato. Esto se debe a que el dióxido de carbono no sostiene la combustión de materiales comunes. Pero si se introduce magnesio encendido en un vaso con dióxido de carbono, sucederá lo contrario, comenzará a arder aún más intensamente, ya que el magnesio puede reaccionar con el dióxido de carbono, extrayendo el oxígeno de sus moléculas y dejando solo fragmentos de carbón negro. La segunda sustancia que se forma en la reacción entre el bicarbonato de sodio y el vinagre es una solución de acetato de sodio, con la que se puede realizar un experimento muy interesante. Para ello, primero coloco un vaso con bicarbonato y vinagre, reaccionando entre sí a calentar en un baño María, ya que al liberarse dióxido de carbono, la mezcla se enfría, lo que puede ralentizar la propia reacción química. Después de esto, espero a que la reacción termine por completo, y de vez en cuando agrego más ácido acético, ya que se evapora fácilmente junto con el gas liberado. Una vez que la reacción ha finalizado completamente, vierto el contenido del vaso en una cacerola y luego comienzo a evaporar lentamente la mezcla.
Aquí quiero concentrar la solución de acetato de sodio hasta el estado de saturación, es decir, hasta que siga siendo líquida y no se formen cristales. El punto de saturación se puede identificar fácilmente por la formación de una costra de cristales en los bordes, la cual debe disolverse gradualmente. Después de que se haya evaporado el exceso de agua de mi mezcla, vuelvo a añadir un par de gotas de agua al recipiente para que desaparezca esa costra de cristales. De lo contrario, el experimento podría no salir bien. Después de esto, vierto la solución caliente de acetato de sodio en una botella de plástico común. Mientras la solución está caliente, se trata de una mezcla común de acetato de sodio y agua, cuya solubilidad a 90 grados es de 161 gramos por cada 100 mililitros. Pero si se enfría, por ejemplo, en un baño María frío, la solubilidad del acetato de sodio en la solución comenzará a disminuir y se volverá sobresaturada. Si en este estado se vierte la solución en un recipiente que incluso parezca limpio, el más mínimo grano de polvo hará que la solución sobresaturada comience a cristalizarse, lo cual se ve muy bonito. Y como los cristales se forman justo ante nuestros ojos, incluso se puede construir con ellos toda una torre de sal. Es interesante que durante la cristalización, el acetato de sodio también se calienta bastante bien, por ejemplo, hasta 50 grados Celsius, por lo que a menudo se utiliza en las bolsas térmicas de sal. En ellas, los cristales comienzan a crecer por efecto de un impacto mecánico, haciendo que la bolsa térmica adquiera rápidamente un calor agradable. La capacidad de formar soluciones sobresaturadas no es exclusiva del acetato de sodio, también es propia de la urea, el trisulfato de sodio y muchos otros compuestos que son difíciles de encontrar en la vida cotidiana. Además del bicarbonato, en casa también se puede encontrar una lejía cáustica, que definitivamente no se debe mezclar con vinagre. Y ahora les mostraré por qué. Para el experimento, tomé ácido acético al 30%, así como hidróxido de sodio puro, que suelo usar para destapar tuberías. Por seguridad, realizaré el experimento a distancia, utilizando un soporte. Primero, vierto el vinagre en el balde del soporte y luego echo la lejía en el recipiente inferior. En cuanto empiezo a tirar del cable, el vinagre se mezcla inmediatamente con la lejía. A diferencia de la reacción del vinagre con el bicarbonato, aquí ya se libera una enorme cantidad de energía. Es más, es suficiente incluso para hervir la mezcla, que además es bastante cáustica, ya que usé un exceso de lejía. Si esta solución entra en contacto con la piel, una quemadura química está garantizada, así que no lo hagan. Bueno, creo que después de ver este video ya saben qué sustancias no deben mezclarse entre sí, y qué puede suceder si lo hacen. Pero si les gustó este video, como siempre, por favor, no olviden darle like y suscribirse al canal para descubrir muchas cosas nuevas y realmente interesantes y fascinantes.